Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Ezequiel. Hoy continuamos con el capítulo 5 y es uno de los capítulos más representativos de este bloque de capítulos que hemos estado viendo de sermones dramáticos o representaciones dramáticas. Así que esta es la última serie de representaciones que comienzan el libro. Hemos hablado del ladrillo con la ciudad sitiada, de la plancha de hierro. Ahora veremos, además de los días en que Ezequiel iba a estar de costado cargando la iniquidad para un lado y para otro, la analogía del cabello rapado, ¿no? Y esto es una humillación completa para el pueblo, al igual que nosotros. Es que entendamos que hemos pecado contra el Señor, pero que Él es santo. Entonces, Ezequiel, muy al estilo de la ley y los profetas, nos enseña evangelio puro, ¿no? Que nosotros debemos humillarnos, ¿no? Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, porque en realidad nosotros no tenemos para qué gloriarnos. Por eso la salvación no es por obras, como dice Pablo, para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino solo en Cristo. Así que aquí en el capítulo 5 vamos a ver el clímax de la secuencia de analogías dramáticas y que finalmente Dios va a terminar explicando en el libro. Así que Ezequiel es un libro bonito porque Dios nos explica, más allá de las imágenes que eran una representación de Deuteronomio y Levítico del cumplimiento de las promesas por la desobediencia, Dios nos explica exactamente qué significan también en Ezequiel, así que no hay excusa, ¿no? Todos deberíamos y tenemos que ver que pecamos, ¿no? En realidad, Romanos 1:2 lo dice, en 1 y 2, que ninguno de nosotros tiene excusa, ¿no? Y al igual, aquí Ezequiel nos dice que ninguno tiene excusa de no ver que este es el cumplimiento de las faltas y de la desobediencia y del castigo por la desobediencia que había tenido el pueblo, y también nosotros nos tenemos que incluir ahí porque todos crucificamos a Cristo. Así que cuando veamos la arquitectura del pasaje que compete hoy, Ezequiel 5, hay una señal, un acto de lo que se ve a través de la analogía, es la navaja, la balanza, los tercios del cabello, etcétera. Y en el segundo bloque es la interpretación de lo que está pasando, lo que se oye. Así que Dios no nos deja a la deriva para que igual, pues nadie intente darle una explicación que no tiene a esto, ¿no? Sino que Dios es tan misericordioso y bueno con nosotros que nos explica lo que nos está enseñando, pero recuerden que los profetas explican la ley. Así que en Ezequiel vemos el cumplimiento de Deuteronomio 28 al 32 y de Levítico, por ejemplo, capítulo 26, en donde Dios dice que por desobediencia va a haber castigos, ¿no? Y Dios es fiel por su propio nombre, Él ha jurado por su propio nombre. A veces se nos olvida que Dios también cumple los castigos que Él dijo que cumpliría si lo desobedecemos, ¿no? Queremos que solo cumpla las bendiciones, pero no, Dios también cumple los castigos de tal forma que va a haber un castigo y un suplicio y crujir de dientes para todo aquel que no se arrepienta y confiese que Cristo es el Señor y que amándolo lo obedezca. Pero esto también nos tiene que, pues, hacer reflexionar ya como cristianos y nacidos de nuevo en Cristo que pues no podemos ser hipócritas, ¿no? Ya no tenemos que ser como éramos en la carne, sino intentar ser como el Espíritu nos enseña con las Escrituras y en la oración, ¿verdad? Tenemos que intentar pecar cada vez menos. Así que esta señal de los cabellos importa para nosotros como cristianos porque Dios se asegura de que sus hijos den fruto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que menguar cada vez más para que Cristo sobresalte, ¿no? Para que Cristo sea cada vez más glorificado o que sea más. Así que por eso nos compete este capítulo de hoy, ¿no? Pero pues este bloque de versículos es humillación pura para nosotros como pecadores. En fin, vamos a comenzar a leer el capítulo de hoy. Entonces, en los versículos 1, comenzando por el capítulo 5, Biblia textual, dice Ezequiel 5. Y tú, oh hijo de hombre, tómate una cuchilla afilada, agarra una navaja barbera y pásatela por la cabeza y la barba. Después agarra una balanza y haz porciones. Un tercio lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando termine el asedio, un tercio lo sacudirás con la espada en torno a la ciudad, y un tercio lo esparcirás al viento, porque desenvainaré la espada tras ellos. De allí recogerás unos cuantos y los atarás en el vuelo de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá un fuego que envolverá toda la casa de Israel. Entonces, este primer bloque del capítulo, que es la analogía directa en cuanto a la disposición de lo que se hace con el cabello y la barba, que básicamente es el cabello, ¿no? Porque entendemos que se va a rapar, que es un estado de humillación en la analogía Ezequiel. Esta primera porción es
la analogía dramatizada, ¿no? Ya dijimos que en Ezequiel, así como en otros casos, por ejemplo, con Daniel o con Jeremías, el Señor le dice a Ezequiel que como profeta dramatice lo que está por pasar, ¿no? Y que con ello el pueblo ya no tenga excusas, sino que sea muy claro para cualquier persona que lo que está pasando no es al azar, que no es coincidencia o que no es inclusive como factor primario, digamos, únicamente responsabilidad humana, sino que Dios siempre está en el control de las cosas. Entonces, Dios no peca, ¿verdad? Y Dios nunca hace el mal. Dios es bueno, Dios es santo, nosotros pecamos, pero Dios ha permitido que nosotros seamos libres y nosotros en nuestra libertad le hemos dado la espalda a Dios y hemos pecado contra Él. Así que finalmente Dios está en soberanía completa, la soberanía de Dios, porque Él ha permitido que nosotros seamos libres de decidir. Y si bien decimos que el hombre sin Cristo no es libre, sino que tiene una voluntad, ¿no?, propia o un falso libre albedrío, un libre albedrío alterado, como lo quieran llamar, pero en realidad se entiende que es que no puede y no quiere, ¿no?, obedecer al Señor, sino que siempre va a querer pecar. Dios ha permitido que en su amor y en su soberanía nosotros tengamos esa capacidad de decisión y todos íbamos en contra de Dios, todos matamos a Cristo y ahora Él nos ha hecho criaturas nuevas y ahora obedecemos al Señor gracias a Él y al Espíritu Santo, pero en realidad sin, sin que fuéramos elegidos en Cristo, nosotros también iríamos a un crujir de dientes y nosotros también tendríamos que estar analizando este tipo de pasajes como para nuestra perdición, porque viéndolos ya dramatizados, ni aún así cambiaríamos, pero todos nos daríamos cuenta que todos estos pasajes dramatizados ejemplifican lo que ya estaba en las escrituras, que era el cumplimiento de la desobediencia de los capítulos, por ejemplo, finales ya dijimos de Deuteronomio 28 al 32, incluyendo el cántico de Moisés, o de Levítico 26. Entonces, cuando vemos esto, otra vez tenemos que centrarnos en la analogía de hijo de hombre, porque recuerden que es un título que toma Cristo más de la mitad de su ministerio, ¿no? Entonces, oh hijo de hombre, y esto es muy importante porque en realidad Cristo como hombre sí vino en su estado de humillación. Recuerden que se estudian de Cristo los estados de humillación y de exaltación, que es después de la resurrección, la ascensión y la glorificación de Cristo, pero Cristo como hombre en realidad sí se despojó de su condición y recordamos Filipenses 2, ¿no? Es decir, no dejando de ser Dios, sí vino acá y tomó la condición de hombre y fue totalmente hombre y desde entonces es totalmente hombre y es totalmente Dios que nunca dejó de ser Dios, ¿no? Pero en su estado de hombre él no tenía por qué padecer, por ejemplo, hambre, ¿no? O sed o cansancio o sueño, pero vino y tanto nos amó y finalmente es un estado de humillación. Entonces, de forma profética, sí podríamos decir que como hombre Cristo comparte este estado de humillación, por ejemplo, con muchos de los profetas, ¿no? En realidad con los profetas en todas las escrituras, porque recuerden, Jerusalén se caracterizaba por matar a sus profetas, porque no querían que les dijeran que se arrepintieran en el Señor y que estaban dándole la espalda al Señor. Y en realidad somos todos nosotros que no queremos que nos muestren nuestro pecado, ¿no? Y arrepentirnos. Y si nos hemos arrepentido, es solo gracias a Cristo. Pero como hijo de hombre, en realidad, Cristo como postrer Adán, sí estuvo en un estado de humillación hasta la cruz, ¿no? Y fue muerte de cruz, fue una muerte humillante, fue una muerte humillante. Y pues aquí está literalmente el tipo con el antitipo con el tipo, la sombra con la luz conectadas. Ezequiel va a raparse y va a estar en un estado de humillación y Cristo estuvo en un estado de humillación como hombre, ¿no? Entonces, cuando él toma el título de hijo de hombre, en Nuevo Testamento nosotros tenemos que forzosamente vincularnos y recordar todo lo que pasa en Ezequiel, por ejemplo, porque ya dijimos que es el libro donde más se ocupa esta expresión en Antiguo Testamento y es un título totalmente mesiánico. Entonces, hijo de hombre nos está diciendo que algo aquí que vamos a ver en el capítulo está relacionado forzosamente con Cristo y con su ministerio terrenal y con su vida aquí como hombre, ¿no? Entonces, cuando dice, oh hijo de hombre, ¿no? Tómate una cuchilla afilada, agarra tu navaja barbera y pásatela por la cabeza y la barba. Cortarse el cabello era una humillación. Recuerden que había normativas para no hacerlo. Por un lado, Dios prohibía que uno fuera similar a los pueblos paganos en el sentido de que se hiciera uno cortes o de que hiciera uno lutos fúnebres en el sentido de hacerlos como para ídolos.
y estaba prohibido. Pero cuando se hacía esto del cuchillo agudo, la navaja de barbero, etcétera, en realidad estamos entendiendo que se hacía en estados de humillación, donde uno realmente se postraba enfrente del Señor, porque uno estaba realmente arrepentido de su propio pecado. Uno quería, mostrarle al Señor que uno estaba afligido, que le dolía, que nos dolía propiamente nuestro pecado, pero sabemos que por más que nosotros quisiéramos decir que así era, en cuanto a nuestra propia vida, no es así. O sea, sin Cristo no hay arrepentimiento, ¿no? En realidad, hasta que Dios nos hizo nacer de nuevo, comenzamos a tener convicción de pecado, que es parte del fruto del Espíritu. Pero aquí la relación con el profeta, que ya tiene la unción del Espíritu, como vimos en los primeros capítulos de Ezequiel, es que tenga este estado de humillación, en el que haya una aflicción por el pecado. Jeremías compartió este tipo de aflicción. También Daniel, ¿no? Cuando, se va a cumplir la última semana y él comienza a orar y le pide perdón a Dios, y también lo vimos, por ejemplo, con ayuno, por ejemplo, cuando se arrepiente Nínive en el libro de Jonás, con Esther. Estos periodos de ayuno, o por ejemplo, de raparse el cabello o la barba, para el hombre es un estado de humillación, pero no solo es un estado de humillación de: "Ah, me humillo ante los hombres", no, en realidad el estado de humillación es ante Dios. Porque lo mejor que yo podía mostrar lo corto y me desecho de él, y lo que quiere decir aquí es que Ezequiel iba a mostrar arrepentimiento real y genuino, ¿no? Que iba a mostrar arrepentimiento por el pecado, porque esto es lo que reflejaba. También hay una paradoja, el cómo lo iba a hacer era con una cuchilla afilada. Entonces, esta cuchilla afilada, cuando habla de este término, es una espada. Entonces, es un arma de guerra, pero usada como navaja, como un utensilio. Entonces, lo que está diciendo es que la espada de Babilonia nuevamente lo está asociando con Babilonia. Ya vimos que en el caso del ladrillo habla de Babilonia porque ellos solían escribir este tipo de dibujos o hacer este tipo de representaciones en ladrillos. Ya lo vimos también ahorita con la navaja. Cuando está hablando de todo esto, está hablando del lenguaje de Babilonia, 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 ¿no? Te va a generar un segundo asedio y te va a destruir, ¿no? Entonces, cuando dice cuchilla afilada, está hablando nuevamente que va a ser por un mecanismo de guerra, por Babilonia, que era la potencia en este momento, y que iba a ser este instrumento, pero en las manos de Dios. Y ya veremos que Dios es el enemigo posicional del pueblo en este momento, ¿no? Como lo fue antes Asiria con el norte, o como le fue tiempo después, por ejemplo, Antíoco o Roma. Más allá de eso, el enemigo directo posicional del pueblo fue Dios mismo, como él lo profetizó en Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en Levítico, de que si le fallaban a Dios, que si pecaban contra él y le daban la espalda, él mismo iba a ser su enemigo posicional después de desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, iba a ir subiendo el grado del castigo por el grado de desobediencia, y entonces iba a llegar el punto en el que Dios iba a ser el enemigo directo del pueblo. Y esto es lo que Dios está diciendo, o sea, Dios está usando una nación extranjera para darle castigo a través de guerra al pueblo de Israel por todos los pecados y la rebelión y las transgresiones del pueblo de Israel contra Dios, ¿no? Ahora, esto nos recuerda de lo que nos ha librado Cristo, porque Cristo sí vivió esto en la cruz. O sea, por un lado nosotros sabemos que el castigo proporcional por el pecado va a existir en el infierno para todo aquel que no haya sido preelegido en Dios y por lo tanto no se haya arrepentido. Y nosotros no. El que nosotros no vayamos a estar ahí es solo por la gracia del Señor, pero Cristo sí lo vivió. Entonces, este pasaje nos hace recordar, por ejemplo, que Dios es implacable, ¿no? Que Dios realmente castiga hasta la cuarta generación, como él ha dicho. Sí, él es misericordioso hasta la 1000 generación con aquellos que lo obedecen, pero hasta la cuarta generación él castiga. Entonces, Dios sí genera justicia a través de muchos medios y va a generar justicia en el infierno a todo aquel que pues, haya estado en contra de él, que haya sido hijo del pecado. Si a nosotros no nos toca, este capítulo nos tiene que recordar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia, que Él sí vivió esta, en otras palabras, esta navaja por nosotros, que Él se humilló en frente de los hombres, y sí, por la gloria del Señor y por nosotros. Y
pues, exaltar, ¿no? Este pasaje es para exaltar a Cristo. Podríamos entender, en otras palabras, cómo fue la humillación de Cristo camino al Gólgota, ¿no? El dolor físico, la humillación de algo que él no merecía, porque él no pecó, que esa es la teología del ladrón en el evangelio. En realidad es una teología completa. Nosotros sí merecíamos, pero él no merecía morir, es lo que dice, y es una verdad, ¿no? Entonces, cuando nosotros continuamos leyendo este pasaje, tenemos que tener como esta analogía bien marcada, ¿no? La espada es Babilonia, es un instrumento en la mano de Dios, el barbero, pues, termina siendo el Señor, porque el instrumento es Babilonia, y bueno, ¿no? La cabellera, pues, termina siendo Jerusalén, que ya lo vamos a ver más claro cómo se dividen los cabellos, pero finalmente, quien asedia no es Nabucodonosor, es Jehová dándole un castigo al pueblo, ¿no? Porque podría parecer que, ay, bueno, Babilonia nos atacó, pero Dios está con nosotros, pero no, Dios está diciendo claramente después en el capítulo que Él está en contra del pueblo por los pecados y transgresiones, ¿no? Y esto nos explica muchas cosas del estudio del pecado y amartiología, ¿no? ¿Por qué tenemos enfermedades, no? Como raza humana, pues porque hemos pecado contra Dios. Si no hubiéramos pecado contra Dios, estaríamos en Edén sin enfermedad y obedeciendo al Señor, pero como hemos pecado contra el Señor y la muerte es paga del pecado, pues tenemos que enfermarnos y tenemos que morir. Y si bien el Señor ya pagó nuestros pecados y vamos a vivir con Él, vamos a morir en esta vida. Si el Señor vuelve antes, pues no, pero vamos a morir y nos toca porque todos pecamos contra el Señor, ¿no? Entonces, nos enseña esto en la martiología, que a veces nosotros confundimos, ¿no? Por ejemplo, cosas malas de la vida que sabemos que no deberían pasar, confundimos o creemos que es culpa de Dios, sobre todo cuando éramos más inmaduros en la fe. Pero si todavía van creciendo en la fe, por ejemplo, no es culpa de Dios las enfermedades, ¿no? Tampoco es culpa de Dios, los desastres naturales, no es culpa de Dios, la muerte, no, es nuestra culpa y tenemos que aceptar esa culpa. Claro, antes de nacer de nuevo nosotros no lo aceptábamos, nosotros creíamos que nosotros éramos víctimas, pero como hijos de Dios sabemos que somos culpables y matamos a Cristo, quien no pecó, el único que no merecía morir, murió de una forma horrible en la cruz por nosotros, Cristo. Entonces Jesús es santo, pero nosotros sí pecábamos contra el Señor y todavía pecamos diario. Tenemos que crecer hacia Cristo y pecar cada vez menos de la mano del Espíritu y las Escrituras, pero si en este mundo existen calamidades y existen injusticias es por nuestra culpa, ¿no? Porque Dios nos ha permitido ser libres para decidir y en nuestra libertad hemos decidido estar en contra de Él, haciéndonos esclavos del pecado, de lo cual ya nos rescató Cristo y ahora somos esclavos de Cristo, hijos de Dios, pero Dios se ubicó como el enemigo posicional de Judá por las transgresiones del pueblo y de nosotros antes de nacer en Cristo nuevamente por todos los pecados que cometimos contra Él y todos matamos a Cristo con nuestro pecado, ¿no? Entonces, también este capítulo nos enseña, nadie se puede gloriar, todos estábamos en vanidad de vanidades, o sea, todos estábamos muertos en pecados, ¿no? Si estamos aquí hablando de Cristo y disfrutando de las bondades de la justicia del Señor, es solo por la gracia de Cristo. Nada más, ¿no? Preelegidos en el Padre, lavados por el Hijo y nacidos de nuevo en el Espíritu Santo y santificados también por el Espíritu Santo, pero ningún en ningún momento por nosotros. Así que el gesto de raparse, ¿no? Volvamos al gesto de raparse. A nosotros nos parece trivial, nos parece algo que hacemos en las barberías o en la estética, como le llamen, en la peluquería, ¿no? En sus propias casas, cada mes con mes, pero para el contexto de Israel, y más para un sacerdote, o pues para un profeta, o para alguien que estuviera muy atento a la obediencia de la palabra de Dios y a su estudio, raparse la cabeza y la barba era una señal de luto, de vergüenza, de humillación. También nos habla un poco de luto de lo que va a pasar con Jerusalén, ¿no? Un poco en el sentido de cuando Cristo, por ejemplo, lloró por Jerusalén, profetizando lo que pasaría en el año 70, pues algo similar. Es un estado de humillación y vergüenza por nuestro pecado, de arrepentimiento y también de luto, porque entendemos que el pago del pecado es la muerte. A los sacerdotes la ley les prohibía raer la barba, ¿no? Y los lados de la barba.
Entonces, recuerden, era una prohibición, pero lo que al pueblo y más a los sacerdotes le estaba prohibido, Ezequiel lo tiene que hacer por mandato de Dios. ¿Y pues por qué? Pues porque Jerusalén ha sido corrompida, ¿no? Ha sido una máquina de abominaciones para con el Señor, ¿no? Y ahora ya es tratada como tierra inmunda. Entonces, ¿Dios está yendo en contra de su propia ley en este capítulo? No. Lo que Dios está diciendo es que este pueblo ya no es de él. En el sentido étnico, entendemos, ¿verdad? Porque sabemos que somos israelitas en Cristo, circuncidados por el Espíritu, y que no se trata de algo genético, sino de algo espiritual, y sabemos que no hay judío ni griego, somos hijos de Dios, como un solo pueblo, claro. Pero lo que aquí está diciendo es que estas personas que vivían en ese contexto, que habían desobedecido al Señor, eran igual que los demás pueblos paganos. Entonces, por lo tanto, la prohibición de raparse, por ejemplo, la cabeza o de rasurarse la barba para los sacerdotes, no les tocaba a ellos, porque ellos ya no le pertenecían a Dios, ellos le pertenecían al pecado, ellos eran hijos del pecado. Por lo tanto, como hijos del pecado, en otras palabras, podían hacer lo que quisieran, podían comer animales inmundos, podían hacer todas las abominaciones que habían hecho de pecados de inmoralidad sexual, de matanzas, de injusticias sociales, los iban a seguir haciendo porque ellos no eran del Señor, ¿no? Y nos recuerda un poco a lo que dice Juan, saliendo de nosotros nunca fueron de nosotros. Entonces, personas que quizás, por ejemplo, no sean nacidos de nuevo en realidad en Cristo, aun cuando congreguen, por ejemplo, las ordenanzas del Señor, los mandatos del Señor, para obedecerlo en el Espíritu por amor a Cristo, la ley de Cristo, no el legalismo, no los van a hacer esas personas y no lo van a entender porque ellos no pertenecen al Señor, ¿no? Ellos pertenecen al pecado. Así que eso es lo que está traduciendo aquí. Claro, Ezequiel sí es hijo de Dios, pero recuerden que Ezequiel está traduciendo, él está, mejor dicho, actuando o dramatizando, más que actuando, él está dramatizando porque él sí lo está dramatizando lo que le tocaba vivir al pueblo, ¿no? Por supuesto, Ezequiel también lo vivió, porque Ezequiel, aunque era hijo de Dios, o es hijo de Dios, y es profeta, fue profeta, ¿no? Y tenía el espíritu, Ezequiel pecó, como David, como Noé, como Moisés, como nosotros. Solo Cristo no pecó. Entonces, también por eso Ezequiel va al exilio, por eso Ezequiel tiene o comparte este estado de humillación, aunque es profeta del Señor. Pero hablando en cuanto a las características de lo que pasaba en el asedio y básicamente de quiénes eran hijos de Dios o del pecado, por eso no aplica para ellos el pues, tener la alegría o el honor de mantener su cabello, su barba, de hacer los sacrificios en el templo. Eso era cuando había obediencia, pero sin obediencia, dice Dios, vomitaba todo esto. Entonces, por eso es que Dios está vomitando este tipo de hipocresía externa, y por eso dice: "Te vas a rasurar para que veas en realidad externamente cómo te ves internamente". No era como cuando había lepra en el sentido de castigo divino, porque sabemos que podía haber lepra sin forzosamente relacionarse directamente con un específico pecado, o sí podía ser parte de un castigo divino. Y finalmente ya dijimos, había lepra y hay lepra porque nosotros pecamos y no estaríamos en Edén sin pecar y no habría enfermedad. Pero bueno, eso es algo federal. Entonces, es un estado de luto, vergüenza y humillación. Y por eso es que se le manda a Ezequiel a hacer esto que parecería contradictorio contra la ley. Jerusalén ha caído en transgresión y pecado contra Dios y por lo tanto la cabeza consagrada va a ser rapada y va a haber humillación. La gloria va a ser cortada, en otras palabras, o el estado de paz y de prosperidad que Dios había prometido por la obediencia desde Deuteronomio va para atrás y ahora va a haber calamidad y maldición por la desobediencia, como también Dios dijo en Deuteronomio explícitamente y exactamente en cumplimiento de la profecía que existía desde la ley. Entonces, muchas veces en este sentido el cabello en la escritura es símbolo de honra y de fuerza, como por ejemplo Sansón, pero también es símbolo de humillación, de luto y en este caso de perder esta honra y esta fuerza por desobediencia contra el Señor. Entonces, así como cayó el cabello de Ezequiel, va a caer Jerusalén, es lo que está diciendo Dios. Ahora, ¿va a caer de una forma injusta? No. Por eso se nos menciona aquí la balanza, vean.
Y dice, después agarra una balanza y haz porciones. Entonces, la balanza traduce que el juicio de Dios es justo, ¿no? Y no hay castigo más allá de lo que sea pecado. Es decir, Dios da castigo proporcional al pecado. Por eso a Dios le molesta en usar balanzas adulteradas como parte de los mandatos, ¿no? Porque adulterar una balanza no solo es robar o mentir, también es actuar de forma injusta contra el prójimo, ¿no? Y también, pues, así hicimos contra Dios desde Edén. Entonces, Dios es justo. Nosotros como pecadores y también los demonios son injustos, éramos mentirosos, ¿verdad? Éramos injustos, orgullosos, pero Cristo no. Cristo es santo, Cristo es justo, el Señor es justo. Entonces, cuando aquí está la imagen de la balanza es que el juicio va a ser justo, ni más ni menos de lo que tocaba. Y cada parte que se pese por cada pecado infringido contra el Señor, ahí va el juicio justo del Señor. Y eso mismo promete Dios también con el infierno, ¿no? Entonces, parte del temor al Señor, sí, del amor reverencial que le tenemos a Dios, pues es entender que Dios sí va a cumplir esa justicia en el infierno contra todo aquel que no se arrepintió. Por lo tanto, hay que tratar como santo a Dios. Por amor lo hacemos, pero también tenemos que tratarlo reverencialmente, porque Él es justo y los caminos rectos del Señor es que si nos desviamos, aunque sea un poco, eso ya es desobediencia, ¿no? Entonces, como hijos de Dios sabemos que oramos, pedimos perdón a Dios diario, estamos en comunión con el Espíritu Santo, las Escrituras, pero tenemos que intentar justamente con el Espíritu Santo y las Escrituras pecar cada vez menos, ya no pecar más para que sobreabunde la gracia, porque cada pecado sigue ofendiendo al Señor y si bien Él nos lavó por nuestros pecados pasados y futuros y presentes en la cruz, eso no nos exime de intentar de la mano del Espíritu Santo, por amor, ser mejores hijos para el Señor, ¿no? Y tenemos que intentarlo por amor, porque Dios es justo. Entonces, Dios es justo, usualmente lo entendemos como Dios va a hacer justicia para mí, ¿no? No, recuerden, el centro de la justicia o el centro de la balanza de la justicia de Dios es Dios mismo, lo que es justo y recto para el Señor, ¿no? Ahora nosotros como hijos de Dios estamos acoplados a su justicia porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Pero todo aquel que no está con Él está en contra de Él, ¿no? Por eso solo hay un camino. Entonces, en esta balanza con lo que iba a juzgar Dios es con su propia ley que le había dado al pueblo años antes, muchos años antes, cientos de años antes, ¿no? Entonces, no había para dónde voltear. Está los actos contra la ley que Dios dio y pesándolo va a haber juicio por cada transgresión contra el Señor, explícitamente dicho en Deuteronomio. Eso es lo más increíble, que Dios le dijo a Moisés que el pueblo se iba a voltear contra él y que le iba a fallar, y de tal forma tan específica que cuando uno ve los castigos en los libros proféticos, uno se da cuenta que es el cumplimiento de la fidelidad de Dios de Antiguo Testamento en Deuteronomio y en Levítico, es decir, Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Entonces, todo esto hace tenerle temor, amor reverencial al Señor, ¿no? Dios no le manda esparcir los cabellos de cualquier manera o como en una película, ¿no? Sino que va a pesarlos, Ezequiel, ¿no? Entonces, en esta repartición y en la balanza, pues hay un control y hay una ruta o una legislación específica con la cual se va a hacer el juicio, ¿no? Eso es lo que nos tiene que tener tranquilos y a la vez, pues, vivos en mantener el fuego del Espíritu, de mano del Espíritu Santo, ¿no? De leer más las Escrituras, meditarlas. Sí, no nos toca esto, pero también darle gloria a Cristo porque no nos toca esto, pero ser hijos de Dios, ser luz del mundo, ser la sal, en otras palabras, lo que no fue en su momento, en este caso, el pueblo étnico, más que algunos cuantos como los profetas, los reyes, los jueces, y claro, con algunas excepciones, y nosotros, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque el resto del pueblo y el resto del mundo le ha fallado a Dios, ¿no? Pero Cristo no. Y ahora en Cristo tenemos que esforzarnos. Ahora, cuando se pesan, el juicio de Dios entonces no es una explosión de ira descontrolada, sino es una ira justa y santa del Señor. Es medido, es exacto, es proporcionado, y cada cabello está contado y pesado antes de caer al fuego. Cada cabello, cada pecado pequeño, cada transgresión contra el Señor está pesado. Y hoy no vamos a hablar de las cosas positivas que hacemos y que nos esforzamos tanto, porque precisamente el capítulo es más
para llamarnos al arrepentimiento y para, claro, santificarnos en el Señor y seguir creciendo a la altura de Cristo. Sí, sí aplica también a que Dios cuente cada uno de nuestros cabellos en el sentido de las personas también y en el sentido de cómo hacemos, pues sí, nos esforzamos y hacemos cosas en el Señor, ya solo por gracia, por supuesto, pero aplica, por supuesto, a cada pecado que hemos cometido y transgresión contra el Señor, como contar cada cabellito. Entonces, cada cabello está contado y pesado antes de caer al fuego. En Daniel también se va a decir a otro rey, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, justo antes de quitarle el trono al siguiente día. Bueno, en la noche, ¿no? Entonces, es la misma figura o la misma alegoría. Jerusalén ha sido puesta en la balanza de la justicia divina y la sentencia, pues, es el segundo asedio, ¿no? La caída de la ciudad, la destrucción completa del templo, ¿no? Cuando Dios juzga, no se le va la mano, en otras palabras, sino que cumple exactamente lo escrito en el pacto, y eso nos deja tranquilos, pero también nos genera temor con el Señor y reverencia, temor con amor, ¿no? Temor con amor. Vean, un tercio de los cabellos, dice un tercio, lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando termine el asedio. Vamos a hacer la división. Un tercio lo sacudirás con la espada en torno a la ciudad y un tercio lo esparcirás al viento porque desenvainaré la espada tras ellos. Entonces es la forma en la que Dios va a dar el juicio sobre la ciudad. En medio de la ciudad, cuando se cumplan los días de asedio, la parte que va al fuego, pues son los que perecen dentro de los muros por el asedio, por el hambre, por la peste. Recuerden que estaba profetizado inclusive canibalismo, por la necesidad de comida en medio de la ciudad. Entonces, va a haber un sitio de la ciudad y como recuerden, Jerusalén no era como otras ciudades que se pudieran abastecer por sí mismas porque dependían completamente del Señor y si el Señor está posicionalmente en contra de Jerusalén, se entiende que pues Jerusalén no iba a tener cómo abastecerse y un sitio a Jerusalén pues iba a ser totalmente devastador. Por lo tanto, en este asedio iba a haber como consumirse en el fuego, ¿no? Peste, hambre, escasez, humillación, ¿no? Muerte de esta tercera parte al fuego, ¿no? Comenzando en el corazón de la ciudad. Ahora, cuando hablamos de espada, pues es justamente de eso, ¿no? Alrededor de ella son los que caen por la espada del enemigo cuando los muros caen y la matanza pues se extiende al torno a la ciudad. Y al huir, pues hay dispersión y aquí hay otra perla, ¿no? De lo que pasa. El exilio no es un refugio. Entonces, esto no lo entendió muy bien todavía el pueblo étnico en las escrituras, porque muchos se quedaron muy cómodos en Babilonia, ¿no? Justamente hablando del regreso del pueblo, ¿no? Por ejemplo, con Ageo, Malaquías, Zacarías, muchos no quisieron volver, ¿no? Después del edicto, muchos no quisieron volver a Jerusalén, algunos sí, y fue la reconstrucción, sí, con Ageo, con Malaquías, con el profeta Zacarías. Pero muchos se quedaron en Babilonia, tenían puestos, tenían un buen estado económico, y eso ha pasado repetitivamente a lo largo de la historia, ¿no? El el pueblo se volvió cómodo en naciones idólatras, ¿no? Y pasó en Egipto. El pueblo terminó siendo esclavo en Egipto, etcétera, ¿no? Pero finalmente no hubo no hubo un arrepentimiento tras el llamado del Señor para arrepentirse, ¿no? Entonces, el exilio representa lo que nosotros conocemos hoy en el Nuevo Testamento, como Pablo dice en Corintios, del hombre que cometía pecado con la esposa de su padre, ¿no? Y déjenlo ir, dice al mundo, o a las tinieblas, depende de la traducción, ¿no? Pero dice, déjenlo ir a ver si afuera se arrepiente y vuelve, ¿no? Entonces, dejar ir a alguien, por ejemplo, de la seguridad de la congregación, o de congregar, mejor dicho, de hacer coinonía con nosotros, es una forma de misericordia, de acuerdo a los pasos que están en Mateo, por supuesto, de la justicia de Dios, como dice Cristo, de con testigos, de progresivamente escalando la disciplina, y de llegar al punto de excluir a alguien de la congregación, es una última medida de misericordia. Ni siquiera es una forma de decir que, pues, uno desprecia a otra persona, o que ya uno no espera volver a ver a la persona, o que la deja ir para que haga lo que se le dé la gana, o que le vaya como se le antoje, y ya que sepa solo Dios cómo le fue. O sea, no, realmente es una última medida de misericordia, a ver si la persona vuelve,
que segunda de Corintios se deja ver que probablemente sí, en realidad sí regresó la persona, pero aquí era el mismo sentido, ¿no? O sea, después de que se quemara, digamos, la ciudad, literalmente de que hubiera destrucción en el asedio, después de que hubiera muertos por espada, ahora se iba a esparcir la población hacia afuera de la ciudad. Y esto todavía es una medida de misericordia del Señor de decir, a ver si afuera te arrepientes y vuelves, como el hijo pródigo, ¿no? Y muchos no volvieron, ¿no? Y muchos no, en realidad no vuelven. Y Juan dice, saliendo de nosotros muestran que no son de nosotros o que nunca fueron de nosotros, ¿no? Pero aún así es una medida de misericordia. Entonces, Dios a veces genera exilio para arrepentimiento, porque todo esto es para que hubiera arrepentimiento del pueblo, ¿no? Es una falacia o es un error doctrinal pensar que Dios se está burlando, ¿no? Si bien las escrituras en algunos salmos o en algunos proféticos dan a entender que Dios se complace en su propia justicia, no es el sentido de burlarse de venganza de alguien. Dios dice que Él hubiera querido que todos se arrepintieran. Entonces, Cristo muere por nosotros y aún así lamenta, ¿no? El pecado que cometimos contra Él, matándolo en la cruz, pide por nosotros, llora por Jerusalén, en Deuteronomio y en desde Éxodo, ¿no? Levítico, en Deuteronomio, todo todo ese tiempo se ve la ira de Dios, pero también se ve tristeza de Dios de cómo nosotros cometemos pecado contra el Señor. Así que el exilio no era un refugio, el exilio no era para ponerse cómodos, ¿no? El exilio era para arrepentirse y volver al Señor. Entonces, los dispersos que escaparon, por eso dice: "Desenvainaré espada tras ellos", ¿no? No salen para estar seguros en naciones idolátricas o en Babilonia. Y eso queda muy claro, por ejemplo, en Esther, ¿no? En donde hay un silencio de Dios, como cumplimiento de profecía, por ejemplo, de Deuteronomio, que el pueblo iba a abandonar tanto al Señor que iba a voltear su rostro de ellos, ¿no? Pues ahí lo vimos en el libro de Esther, cuando hay un silencio de Dios en todo el libro. Hay providencia, pero hay silencio de Dios, y el silencio es por cumplimiento profético de la profecía por desobediencia en Deuteronomio 28 al 32. Y aún así Dios cuida a su remanente y hay arrepentimiento de los que debe haber arrepentimiento en Cristo, pero recuerden, el exilio no es refugio, no es: "Ay, me salvé y ahora vivo en otra nación". No, tendrían que haber estado arrepentidos, es lo que ve Daniel, es por lo que ora Daniel de una forma, pues, tan fuerte y tan identificada con el pueblo, no habiendo sido él, por ejemplo, quien cometió las transgresiones en Egipto o antes de la caída de Jerusalén, porque se da a entender que Daniel en realidad era obediente al Señor, ¿no? Claro, pecaba, pero era obediente al Señor, como todos nosotros hemos pecado. Pero la forma en la que ora Daniel, para pedir perdón al Señor y dice que por las muchas transgresiones ellos habían ofendido al Señor, pero él toma la primera persona para hablar de que él se identifica con el pecado del pueblo. La forma en la que ora Daniel o, por ejemplo, la forma en la que ora o en la que expresa su lamento Josías, por ejemplo, es como es el objetivo y el propósito de este exilio, ¿no? De estando fuera, arrepentirse en el Señor. Ahora, sin Cristo no hay arrepentimiento, porque sin Cristo no hay Espíritu Santo y no hay convicción de pecado y no hay fe sin el Espíritu. Pero todos nosotros estábamos como exiliados, estábamos muertos en pecado, estábamos fuera de la presencia de Dios y gracias a Cristo que Él fue por nosotros y nos hizo nacer de nuevo y nos puso su espíritu, Él nos sacó de ese exilio y ahora nuestro refugio es Cristo y nuestra heredad. Pero debemos entender que este mundo en esta situación de pecado no es un juego o no es un resort, no es un spa y no es una isla donde todos son libres de pecar y que no vaya a haber jamás consecuencias, sino que tiene el propósito del arrepentimiento. Por eso Dios ordena que todos se arrepientan. Quien no lo hace es porque no quiere y no puede, lo sabemos, ¿no? Pero no quiere tampoco la persona, entonces va a haber un suplicio y un crujir de dientes.
El exilio no es un refugio, el exilio es un castigo para arrepentimiento, para buscar arrepentimiento en el Señor. Entonces recuerden eso, los dispersos que escaparon no estaban llamados a vivir y a acomodarse en Babilonia, era para arrepentirse, ¿no? Entonces eso era lo que representaba la espada desenvainada, la mano de Dios que estaba juzgando, y también alcanza al que huye, ¿no? Y bueno, ahora, cuando vemos todo esto, fuego, espada y viento, dentro en el muro y lejos, pues no hay rincón de juicio que quede sin tocar, o sea, Dios alcanza con su juicio hasta donde sea, ¿no? Ha sido pesado en balanza, el juicio es justo, y esa es la santidad de Dios, ¿no? No podemos burlar al Señor, tenemos que tratar al Señor como santo, es la justicia del Señor, ¿no? Y dice la palabra de Dios, de ahí recogerás unos cuantos y los atarás en el vuelo de tu manto, un remanente, vean, unos cuantos los ata en el vuelo de su manto. Y otra vez, dice, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De allí saldrá un fuego que envolverá toda la casa de Israel, ¿no? Aquí ya es un poco más sobrio el texto, aquí de pasar de la dispersión, ¿no? Volvemos ahora a reunir algunos de los cabellos esparcidos. Entonces, unos pocos, un remanente, y los va a atar en la falda, en la orla, ¿no? El borde del manto, como una doctrina del remanente en su forma, pues, austera, ¿no? Realmente no está representando exaltación del remanente, sino una humillación, pero donde los está juntando. Entonces, en medio de juicio total, Dios va a preservar un pequeño remanente, a sus hijos. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, básicamente. Entonces, atados en el manto como para guardar algo con cuidado junto al pecho, para que no se le pierdan, para estar cerca de él, ¿no? Hay misericordia. Dios no aniquila completamente al 100% de la población, sino que tiene reservados a sus elegidos, a preelegidos, a nosotros en Cristo. Pero no debemos suavizar el giro que da el versículo 4 en general, ¿no? De los pocos preservados, vuelve a tomar Dios algunos y los echa al fuego. Nos recuerda los terrenos, por supuesto, de la parábola de Cristo y tenemos que recordar que hay cizaña, ¿no? Entonces, la cizaña no va a ser diferenciada hasta por Jesús mismo en el día del Señor, ¿no? Y él dice que nosotros no intentemos ni siquiera hacer trigo de cizaña porque vamos a tener errores y tendríamos el error de cortar buenos con malos. No es nuestra tarea, nosotros no somos el juez, sino el Señor. Pero finalmente hasta ese punto va a haber trigo y cizaña, ¿no? Se parecen, pero ya cuando dan el fruto, pues ya no se parecen, ¿verdad? Pero nosotros no lo sabemos distinguir si no es por el Espíritu Santo y claro, el Señor mismo lo va a hacer. Pero vean cómo ya hubo como paga por el pecado de muchos, ¿no? Hay recogidos un remanente, están atados en el vuelo del manto, pero dice, tomarás otra vez de ellos, algunos cuantos, ¿no? Tomarás de ellos y los echarás en medio del fuego. Recuerden cuando, por ejemplo, también hay una enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento cuando dicen los que estaban dispuestos para la boda, pues fueron echados y ordena que vayan por invitados, pero hay alguien que está ahí sin estar preparado, sin estar vestido como para la fiesta y llega el Señor y le dice, ¿qué haces aquí? Si tú no estás vestido como para la ocasión o no estás preparado para la ocasión y dice, échenlo afuera donde hay un suplicio y crujir de dientes. Eso va a pasar, ¿no? Sí, sí hay falsos cristianos, sí hay falsa doctrina, falsos maestros, falsos hermanos, aunque por el fruto los conocemos, como dice el Señor, por el fruto del Espíritu, cada quien sabe, por supuesto, el Señor sabe, el Señor pesa los corazones hasta lo profundo, ve la intención de las acciones, ya vimos que cuenta cada cabello, pero nadie se puede engañar, como dice Romanos, y cada quien sabe si en lo más profundo del corazón uno hace las cosas por amor a Cristo o por amor a uno mismo. Pero tampoco es nuestra tarea investigar hasta lo sumo como para hablar de salvación y decir, pues tú no eres salvo, tú sí eres salvo, como tienen por mala costumbre algunas congregaciones, ¿no? De querer usurpar el lugar de Dios y rechazar o limitar la entrada o favorecer la salida de personas, habiendo algunos que son verdaderos hermanos y otros que quizás no lo sean, ¿no? Pero
nosotros no estamos llamados a juzgar como para salvación, ¿no? Sí juzgamos como para santificación, eso sí, para crecer todos a la altura de Cristo y generar este tipo de juicios como, por ejemplo, hacer que alguien salga de la congregación para ver si así vuelve, pero eso es por la justicia que dice Cristo mismo, de disciplinar una vez, 2 veces con alguien más, disciplinar toda la congregación, y si no, entonces ya echar afuera a la persona, a ver si así vuelve, ¿no? Eso lo tenemos que entender a la luz de Primera de Corintios, pero no estamos llamados a decir, bueno, pues tú no me pareces cristiano y tú sí me pareces más cristiano, pero tú no. Por supuesto que hay cosas evidentes que sí, ¿no? Pero tenemos que entender que aún de las personas que nosotros creemos que sí parece cristiano, ¿no? Seguramente sí, probablemente, vaya a ser de los cabellos que van a ser tirados al fuego, ¿no? Y también nosotros tenemos que examinarnos diario, por eso es que tenemos certeza de salvación en Cristo y en el Espíritu, por supuesto, pero estamos llamados a crecer cada vez más en el Espíritu Santo y las Escrituras. Por eso nos dice el Nuevo Testamento que nos examinemos diario, que pensemos, meditemos en las Escrituras, veamos nuestras faltas, le pidamos perdón al Señor, le agradezcamos al Señor por estar aquí, que echemos fuera todo orgullo, ya nacidos de nuevo en Cristo, y que ya no pensemos en la carne, sino en el Espíritu, que vivamos por el Espíritu. Entonces, y no estamos aquí por méritos, no estamos llamados, como dice aquí Dios, a nosotros decidir quién va al infierno y quién va con el Señor. Nosotros sí estamos llamados a ejercer disciplina dentro del marco de la iglesia, pero por amor y a ver si se arrepienten, pero no estamos llamados a hacer lo que aquí Dios dice, de tomar un cabellito y echarlo al fuego, porque eso lo va a hacer Cristo mismo. Recuerden que esto es hijo de hombre, hijo de hombre. ¿Quién hace esto? Cristo. Si aquí lo hizo Ezequiel es porque está profetizando que Cristo vendría como hombre y haría esto. Y él murió en la cruz y como Ezequiel, al igual que raparse, él estuvo en estado de humillación y murió en la cruz y resucitó. Y él es el que va a desenvainar, como dice Apocalipsis, y él es el que va a recoger los cabellos atados del remanente que él tiene, y él es el que va a decidir quién sí era de los preelegidos y quién no, porque él pesa los corazones, y él es quien va a mandar al infierno, en otras palabras. Por eso, él es quien va a tomar de los cabellos y los va a echar en medio del fuego, no nosotros. No, no podemos tener ese complejo de decir porque Ezequiel lo hizo también, nosotros, no, no, no. Recuerden, hijo de hombre, nos está enseñando algo de Cristo en este caso específico, ¿no? Y también nos está hablando de arrepentirnos en el Señor, de crecer en Cristo, de y no pensar que por nuestros méritos estamos aquí. Pero aquí estamos viendo algo muy similar, por ejemplo, a la parábola de los terrenos, y a la vez estamos entendiendo la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la preelección, otra vez muy clara aquí en el capítulo, la preelección, la predestinación es muy clara en las Escrituras, la justicia y la misericordia de Dios, porque aún dentro de todo ese asedio y aún dentro de toda esta justicia por pago por el pecado, hay un remanente que tiene misericordia en el Señor. Entonces, es algo muy bonito de Dios, porque no merecíamos la misericordia de Dios, justamente por eso es gracia y misericordia, pero Él nos la ha dado, ¿no? Por amor. Entonces tenemos que exaltar al Señor. Dice, de allí saldrá un fuego que envolverá toda la casa de Israel. Vean. Entonces el juicio es total. Ya dijimos que abarca hasta todo abarca. Entonces el que fue librado del primer fuego, por ejemplo, que no era hijo de Dios, esa es la idea aquí, de los que no cayeron en el primer tercio que fue por el fuego o por la espada en el segundo tercio o de la espada desenvainada de los que fueron esparcidos, sino que fueron en un remanente atados, hay algunos que no se van a escapar. O sea, nadie se le va a colar a Dios, en otras palabras, en el reino de Dios, ¿no? Nadie entra como por si acaso, o por al azar o suerte, o no. Dios tiene contados todos los que entramos en su reino para la vida eterna, para vivir aquí en la Nueva Jerusalén con el Señor, con Cristo, y Dios tiene contados todos los que no. Nos habla de soberanía de Dios. Este capítulo nos enseña que Dios es soberano por y sobre todo. Así que más nos vale examinarnos a nosotros mismos, recordarnos que no estamos aquí por nuestros propios méritos, sino por la cruz de Cristo, y tratar con amor a los demás, pero el amor de Dios, ¿no? No un amor hippie y tampoco un amor que pareciera más como que somos el juez, ¿no? Ni siquiera dejando entrar a nadie a nuestras membresías. No, no, no.
Es con el fruto del Espíritu. Entonces, es amor para el Señor. Recuerden que la justicia aquí ronda en la justicia de Dios con la ley de Dios que está en todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, para que nadie se desvíe. No es por mi propia justicia, por mis propios criterios, por si alguien es más rico, por si alguien es más alto, porque si alguien es más fuerte o porque, no sé, por mis propios gustos. Así no decidimos si alguien es cristiano o no. Tampoco decidimos si alguien es cristiano por si tiene mejor posición económica, por si habla mejor, por si a lo mejor a mí me gusta más trabajar con puros varones o con puras mujeres, o no, no, ¿no? Aquí no, o si es extranjero, si es nacional, no. Los criterios para ver quién es cristiano no es el fruto del Espíritu, ¿no? Y el fruto nos lleva a obediencia a través de la misma ley por la cual Dios nos condenaba. Y ya no de forma legalista, pero sí por amor a Cristo, que es la ley de Cristo, de acuerdo a Pablo. Entonces, entonces, estamos llamados para disciplinarnos en el camino de la santificación, no para decidir quién básicamente es salvo y no desde aquí en la tierra. Recuerden, es con amor en el Señor, en los estatutos del Señor, con amor al Señor y al prójimo. Entonces, algunas sorpresas van a existir en el día del Señor, pero a nosotros nos toca esforzarnos en Cristo, caminar con el Espíritu, orar, meditar, pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? No hay presunción, hay yo sobreviví porque yo me lo gané, no hay yo decidí por Cristo, no, ¿no? Y la salvación solo proviene del Señor, ¿no? Cristo es la salvación del Señor, Jesús es la salvación del Señor. Ahora, el juicio entonces está concentrado, ¿no? En Jerusalén, se difunde, alcanza toda la casa de Israel. Este juego de palabras no es muy explícito si nosotros olvidamos el contexto de que es Israel y Judá, recuerden, la división del reino, ¿no? Entonces, cuando aquí está hablando de esto, está hablando del sitio de Jerusalén, ¿no? Por Babilonia. Pero recuerden que el norte ya había sido castigado por Dios con Asiria. Entonces, aquí está diciendo Dios que del lugar que se suponía que iba a ser la luz del mundo, obedeciendo al Señor y sus estatutos y ordenanzas, iba a caer por la desobediencia. Y de ahí, el mismo fuego que estaba generando justicia de parte de Dios para pago por el pecado, el mismo fuego que estaba generando destrucción sobre el pecado, se iba a, como dice aquí, iba a envolver todo el pueblo hasta Israel, o sea, toda la casa de Israel, todas las tribus, las 10 tribus que estaban distribuidas hacia el norte, por ejemplo, en Israel, está diciendo, se va a distribuir, o sea, no va a haber lugar ni confín en la tierra donde no llegue el juicio del Señor, es lo que está diciendo Dios. Recuerden otros libros proféticos como Miqueas, ¿no? No va a haber lugar donde esconderse y la gente va a querer poner, dice, una montaña sobre ellos el día del Señor, pero Dios va a aplastar las montañas y más aún va a asumir los valles, o sea, no va a haber donde esconderse de la ira del Señor, ¿no? En ese día. Tenemos que estar preparados para el Señor, queremos que ya vuelva, sabemos que el fuego del Señor a nosotros como hijos de Dios nos santifica, que es el Espíritu Santo, pero a los hijos del pecado los destruye y va a generar un suplicio y un crujir de dientes. Tenemos que agradecer al Señor, pero tenemos que esforzarnos, Señor, por ser cada vez más como Cristo, ¿no? En el amor al Señor. Y bueno, para introducir el siguiente bloque, ¿no? Del capítulo, cuando vemos en el versículo 5 dice, así dice Adonai Jehová, ¿no? Entonces recuerden la fórmula de los proféticos, nos recuerda aquí el libro, nos recuerda Ezequiel que esto proviene de Dios, no proviene de hombres, sino proviene directamente de Dios con todo el peso y fidelidad de la palabra de Dios. Este versículo le da todo el peso a este cumplimiento profético, porque no es como que Ezequiel se volvió loco, no, 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 no. Él está citando exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar por pago de desobediencia contra el pueblo Dios en Deuteronomio y Levítico, y por eso nos recuerda que dice, así dice Adonai Jehová, y el enfático del Señor Dios, o sea, así dice el Altísimo, así dice Dios, no le puedes voltear la fidelidad de Dios. Acá dice, esta es Jerusalén, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones. Entonces tenía que ser la luz del mundo, ¿no? Dios estaba en el centro del pueblo cuando salieron de Egipto, ¿no? El tabernáculo del Señor básicamente estaba en el centro del pueblo, que fue la intención de poner el tabernáculo en Silo la primera vez, en el centro de la nación, ¿no? Que para el templo, pues ya estuvo en Jerusalén hacia el sur, y después
la presencia de Dios abandonó el templo y volvió encarnado, siendo Jesús, y ascendió, y ahora el Espíritu vive en nosotros, los hijos de Dios, siempre, sin abandonarnos gracias a Cristo. Pero esta es la acusación de Dios contra el pueblo. Esta es la razón por la que va a pasar todo lo que dijo Dios en este inicio de capítulo, ¿no? Entonces dice, esta es Jerusalén. Jerusalén era orgullo nacional. Hoy todavía vemos orgullo en el judaísmo, ¿no? Orgullo personal. Pero entendemos que sin Dios no hay valor en nada. Una etnia, un lugar, una montaña, un templo, no valen nada si Dios, que les daba el significado a esos lugares, ya no está. Y ahora Dios está en nosotros los hijos del Señor, elegidos en Cristo. Así que tendemos la tendencia a hacer muchos ídolos en el corazón, ¿no? Y hacemos muchas montañas. Ese es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Se hicieron muchas montañas, muchos ídolos, en otras palabras. Y aquí es lo que dice Dios: este es Jerusalén. Tenía que ser grande, pero no lo fue. Estuvo en el centro de las naciones, en el centro de los pueblos para hacer luz del mundo. No es tanto la geografía de que estuviera como en el ombligo del mapamundi, sino que fue importante. Es casi lo mismo que se dice en Isaías: subiste hasta lo alto. Casi lo mismo que con otros ejemplos de tenías que ser luz, pero caíste por el orgullo. Por eso dice: la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones. Fue puesta en el centro para ser vitrina de la gloria de Dios, para mostrar, para que todos conocieran al Dios verdadero y se arrepintieran en el Señor, para que le enseñaran a los pueblos la justicia de Dios. Pero sabemos que terminó viviendo igual o peor, ¿no? que, que los demás pueblos. Y para la época de Jesús, cuando encarnó, cuando nació como hombre, en, en cuanto a Capernaum, por ejemplo, recordamos las duras palabras del Señor, ¿no? Pareciera que la justicia de Sodoma era mayor que la de Capernaum, y eso ya es mucho decir. Los dos reciben juicio, pero hay más juicios si había más exigencia y si había mayor revelación especial, porque ya no hay excusa. El pecado imperdonable, ya no hay excusa. Ahí estaban las escrituras, ahí estaba la revelación directa de Dios, que sacó al pueblo directamente de Egipto, que lo cuidó como la niña de sus ojos, que le dio victorias en la conquista de la tierra con Josué, por ejemplo, que lo preservó durante la época de jueces, que le toleró toda la época de reyes. Pero llegó un punto de no retorno, como dijo el Señor en Miqueas, un punto de no retorno donde el juicio ya existe y ya no hay vuelta atrás, porque justo lo que Dios dijo que iba a cumplir como juicio por desobediencia, lo hizo el pueblo, y entonces ya toca el juicio. Y con nosotros también tenemos que entender que eso nos iba a pasar, ¿no? Justo cuando alguien, por ejemplo, pudiera esperar que no hay Dios, que Dios se tarda, que el juicio de Dios es una broma, Dios va a volver, como él dice, ¿no? Como en la noche, en un día que es el día del Señor. Y o pensamos que Cristo va a volver, inclusive en este mismo momento, como nuestros hermanos en primer siglo, que así debe ser, puede volver ahorita, 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 ahora, puede ser que vuelva ahora, o creemos que el Señor no cumple sus promesas y nosotros no somos hijos del pecado. Entonces, nosotros como hijos de Cristo creemos que va a volver, puede ser ahorita, en cualquier momento. Tenemos que vivir obedeciendo al Señor, ¿no? Tenemos un gran privilegio en Cristo, nacidos de nuevo, pero ese mismo privilegio, gracias al Espíritu Santo, nos lleva a, por la fe, tener obras por amor para el Señor. Recuerden, fe y obras es en Santiago. Entonces, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Amamos mucho al Señor por todo lo que nos ha perdonado en nuestras transgresiones, y que Él murió en la cruz, este castigo por nosotros. Tenemos una mayor responsabilidad, ¿no? No podemos ser como éramos en la carne. Tenemos que crecer a la altura del varón perfecto, y el Espíritu se asegura de hacerlo, ¿no? Pero tenemos que trabajar duro, esforzarnos. El Señor da la valentía, el Señor da las escrituras, el Señor da la fe, ¿no? Tenemos simplemente que esforzarnos en el Señor.
Pero bueno, el pecado aquí de Jerusalén no era como el de las naciones porque era más grave, ¿no? Tenía la revelación especial y la relación directa con Dios, mayor luz y falló. Mayor cercanía a Dios sin obediencia es mayor culpa. Nos habla un poco más del pecado imperdonable. Pero cuando se dice qué pasó, dice, la puse en el centro de los pueblos, rodeada de naciones, pero esta palabra, recuerden, este nexo, pues es el que vincula, ¿no? Ya se habló de la situación especial de Jerusalén, pero pero, pues sí, nos cambia todo por completo el enfoque y nos dice exactamente qué fue lo que pasó, la intención que Dios tenía con Jerusalén, pero el pero que usualmente no queremos que nos digan cuando alguien nos está diciendo algo es esto, pero se rebeló contra mis leyes y mis mandatos, pecando más que otros pueblos, contra mis estatutos, más que las naciones vecinas, porque rechazaron mis mandatos y no siguieron mis leyes. Entonces, ¿cuál es la acusación contra Jerusalén? Y con eso terminamos hoy. No siguió los mandatos y las leyes, ¿no? Pecó más que otros pueblos contra los estatutos de Dios. Entonces, pecado es pecado, ¿no? O sea, mentir es pecado. Conozca alguien la ley de Dios o no la conozca, ya dijimos que todos tienen ley natural. Cristo puso en nosotros una ley de justicia, el Señor la puso en nosotros. Y quien miente sabe que está haciendo mal. Pero es muy distinto ya conocer el texto donde Dios dice que no debemos mentir, por ejemplo, de Éxodo 20, haber meditado en muchas partes de la ley que no debemos mentir y aún así hacerlo. O sea, es hipócrita, es idolátrico, es ponernos sobre Dios. Claro, todos tienen un ídolo si no estamos en Cristo. Y sí, a veces pecamos y nos arrepentimos y corremos a pedirle perdón al Señor e intentamos ya no hacerlo. Pero aquí estamos hablando de quien escucha de Dios y ni aún así nació de nuevo porque no le pertenecía al Señor. Entonces, alguien que a lo mejor congrega toda su vida, que a lo mejor pareciera ser cristiano y solo él mismo sabe que no, y por supuesto el Señor que pesa el corazón sabe que no, y aún sabiendo, a lo mejor hasta de memoria los textos, peque más contra el Señor, ¿no? Porque dice, pecó más que otros pueblos, contra mis estatutos, más que las naciones vecinas, porque aquí está el otro nexo importante, ya dijimos pero, y aquí está el porque, el pero es, yo tenía intenciones contigo, pero me desobedecieron, porque, ya nos da aquí la razón Dios, rechazaron mis mandatos y no siguieron mis leyes. Entonces, ¿por qué pecaron más que otros? Porque rechazaron. Entonces, no es como que no hayan conocido la ley de Dios, no hayan tenido acceso a ella, sino que la tenían y la rechazaron. Rechazarlo es, te lo estoy entregando y tú dices que no. Eso es distinto a decir, nunca conociste la ley de Dios. Entonces, Dios dio la ley, se les leyó, la aprendían, la tenían colgada, han hecho muchos textos sobre eso, muchas falsas enseñanzas sobre la ley de Dios, muchas desviaciones sobre la ley de Dios. La han enseñado de forma legalista, para conveniencia propia, para pecar aún más contra Dios. Y eso es rechazar la justicia de Dios. Por eso Cristo dice, les han dicho en el Sermón del Monte, les han dicho que, pero yo les digo. Entonces ahí Cristo no está yendo contra su propia ley. Lo que Cristo está haciendo es, les han enseñado mal mi ley, pero ahora yo se las enseño bien, en el amor del Señor. Y claro, en el Sermón del Monte sabemos que todos estábamos hundidos en pecado, nadie estaba libre de pecado, pero Cristo sí está libre y Cristo nos da su justicia. Entonces nuestra justicia reposa en Cristo por gracia, pero tenemos que esforzarnos por amor al Señor para obedecerlo ahora nacidos de nuevo en el Señor. Y si caemos, pues pedirle perdón, porque ya somos nacidos de nuevo y la salvación no se pierde, somos parte del remanente que no va a ir al fuego, pero el mismo fuego de Dios, la santidad del Espíritu nos hace crecer más en el Señor. Nos llena de santidad, nos hace crecer en las Escrituras, nos disciplina, nos corrige y nos hace crecer a la altura de Cristo. Tenemos que esforzarnos para no ser como quienes han desobedecido al Señor. Entonces, ¿cuál sería la inversa de esto y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El Señor también nos ha puesto en una situación especial de privilegio porque Él nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo. Por eso somos elegidos, por gracia en el Señor. Y tenemos que alabarlo por siempre por eso. Y porque Él lo merece, por supuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios ahora?
Si como hijos del pecado no obedecíamos a Dios, ahora como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ya no pecar contra el Señor, ¿no? Ya no pecar contra el Señor, ya no rebelarnos contra las leyes y los mandatos del Señor, ya no rechazar los mandatos. Ahora sí seguir la ley del Señor por amor a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo, eso nos da la fe, ya no mentir, ya no robar, y no solo los 10 mandamientos del decálogo, ¿no? O sea, en toda la ley está Cristo. Aún en la ceremonial, ya no la hacemos legalista porque entendemos que Cristo la cumplió de forma perfecta, como dice Hebreos, una única ocasión, y ese estatuto perpetuo Él lo cumple hasta el día de hoy, porque su cruz es para siempre y su resurrección, Él cumple el medio, y Él nos hizo nacer de nuevo, pero la base moral de cada uno de esos mandamientos existe. Identificar de lo que es santo contra lo que es profano, no pecar más, sino irnos hacia la santidad del Señor, tratar como santo a Dios. Todo eso sigue siendo válido y era la base de esos sacrificios. La base siempre es Cristo, por supuesto, pero ya nacidos de nuevo en Cristo tenemos que, como dice aquí Dios, no rechazar los mandatos de Dios. Y son todos los mandatos de Dios. Tomen todos los mandatos del Señor y hay que poner los ojos en Cristo, amarlo, obedecerlo. Por supuesto que en las cosas externas que ya se cumplieron en Dios, ahí ya no hay medio externo, ya no hay circuncisión en la carne, ya no hay sacrificios en el templo, ya la presencia del Señor es Cristo y está la gloria del Señor está a la derecha del Padre, está ahí y el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, ya eso Cristo lo sigue cumpliendo de forma perpetua con un solo sacrificio en la cruz. Ese mandato está cumplido en Cristo y todos, pero la base moral de cada uno de esos mandatos sigue siendo la santidad del Señor, ¿no? No tratar a Dios como, como si fuera un ídolo, no despreciar a Dios, no burlarnos de la santidad de Dios, que fue lo que hizo Jerusalén en su momento y que hizo Judá e Israel, ¿no? En esta época del exilio. Pues con eso concluimos, piénselo, las naciones idolátricas que no tenían el pacto, ni la ley escrita, ni los profetas, ni el templo, resultan ser en este oráculo menos culpables que la ciudad de Dios, así que la ironía es grande, ni aun según las leyes de las naciones habéis andado, después dice versículo 7, como veremos. Entonces Jerusalén alcanzó un nivel moral muy, muy, muy malo con respecto a los paganos inclusive. Nosotros no podemos volver a actuar como la carne, tenemos que actuar guiados por el Espíritu en las Escrituras, pedirle perdón al Señor, crecer junto con nuestros hermanos, guiarnos en disciplina de la mano del Espíritu Santo y ser la sal que Dios quiere que seamos y que Él mismo hace que seamos. Él nos da las fuerzas. En Él podemos todas las cosas porque para Dios no hay imposibles. Entonces sí podemos obedecerlo en amor, no de forma legalista, amando a Dios y amando al prójimo. Así que ánimo, nos vemos en un siguiente estudio. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, ya no pequemos y pidámosle que nos quite de la tentación. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.